Hoy en día lo vemos tomarse fotos con sus fans, paseando leones, luciendo trajes dignos de un actor de Hollywood y disfrutando la vida mientras se prepara para su siguiente desafío. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una gran historia. Diagnosticado con artritis reumatoide a los 9 años, los doctores creían que no volvería a caminar y tras dejar el hospital le recomendaron no practicar deportes de alto rendimiento. Una capacidad visual que podría considerarse inmanejable para algunos atletas y que hacía difícil que pudiera incursionar en el fútbol o boxeo profesional. Durante sus primeros 5 años en la UFC, muchos lo calificaron como un peleador que se rendía fácil y no parecía ser candidato para el cinturón. Sin embargo, Charles Oliveira tenía escrito otro guión. Eu sempre acreditei. Charles Oliveira nació en una familia muy humilde a solo unas calles de la favela Vicente de Carvalho, en el municipio brasileño de Guarujá, en Sao Paulo. Eu nunca morei dentro de uma favela, morei 2, 3 ruas de uma favela. Minha mãe e meu pai não sabem nem ler nem escrever, meu pai sabe bem pouco. Meu pai e minha mãe trabalharam em 2 empregos. Minha mãe trabalhava de faxineira na escola e ela saía de lá e ia para casa do dono da escola para trabalhar de faxineira. Meu pai trabalhou na feira como filante a vida inteira e trabalhava no matadouro. Cuando era niño, soñaba con ser jugador de fútbol, algo muy común entre los pequeños de este país, pero a los 9 años, la vida le puso su primera prueba. Una enfermedad que la tenía desde nacimiento empezó a atacar sus extremidades. When he was born, he developed bone rheumatism, and he also had heart murmurs. He was told by the doctors he would never walk again. He was told he would never play football. He was told that he would have to have injections every 2 weeks for the rest of his life. Oliveira tuvo que estar internado en un hospital durante 2 años luego de que los médicos le detectaran un ritmo cardíaco anormal y posteriormente le diagnosticaran artritis reumatoide, una enfermedad en donde el sistema inmunológico se ataca a sí mismo, afectando principalmente las articulaciones. Es un problema inmunológico, es una enfermedad crónica cuando las defensas no están trabajando apropiadamente y están atacando a sí mismo. No hay cura para la artritis, pero hay tratamientos muy buenos que tratan de prevenir daño permanente. Tras salir del hospital con 11 años, Oliveira debía seguir tomando medicamentos, pues la enfermedad aún no había desaparecido. E aí eu tomava bezetacil, aquela 1200 de 15 em 15 dias. Aí que mudou delícia, pra... cara. Nossa, dói pra cacete. Aí depois mudou pra 20, 21 dias, tal. E aí, tipo, minha mãe, mano, não deixava eu correr atrás de uma pipa na rua, cara. A pesar de tener miedo de que Charles sufra una recaída, su madre quería evitar que sus hijos siguieran el mismo camino que algunos vecinos de la favela involucrados en el mundo del Lampa, por lo que practicar deportes parecía ser una buena opción. Para su suerte, un amigo de la familia, llamado Paulo, ayudó a Charles a tomar clases gratuitas de Jiu-Jitsu, deporte en el que el joven brasileño destacó de manera inmediata. Lastimosamente, Paulo, quien siempre lo acompañó a estas clases, fue asesinado 2 años después durante un tiroteo en la favela y nunca pudo ver el crecimiento de su pupilo. Algunos de estos barrios son considerados los más peligrosos de América e hicieron que Brasil aparezca en la lista de las naciones más violentas en el año 2017. La gente no vive una guerra civil, pero el nivel de violencia de Brasil produce tantas muertes como países en guerra. El país registró en 2017 una media de 175 homicidios por día, unos 7,2 por hora, lo que supone un nuevo récord histórico para un país golpeado por la violencia. Amigos meus que era 1000 que frequentavam a minha casa, pô, morreu, pô, foi preso. Então, tipo, minha mãe tinha essa preocupação, sabe? Tinha esse medo da gente ir pro lado errado. Oliveira nunca se fue por el mal camino y por el contrario, empezó a ganar varios torneos de Jiu-Jitsu y fue así que años más tarde, justo después de cumplir los 18 años, decide dejar de inyectarse antiinflamatorios y afortunadamente las enfermedades que tenía ya habían desaparecido. Deus me abençoou, mano, Deus me abençoou, tipo, cara, não tenho nada, faço os exames de mano, todos, eu não tenho nada, não sinto nada. Reumatismo já era, não tem mais nada disso. Nada, graças a Deus. Interessante.
Oliveira hizo su debut como profesional en MMA a los 18 años en el Grand Prix de Predator FC, conquistando 3 peleas seguidas hasta coronarse campeón del torneo. Entre los años 2008 y 2010, Oliveira acumuló una racha de 12 victorias consecutivas hasta recibir el tan esperado llamado de la UFC. Fácil foi chegar, difícil se manter. Eu falei, meu pai, um dia nós vai ser campeão. Um dia eu vou trazer esse cinturão pra casa, não sei quando, mas a gente vai trazer. Solo un año después de aparecer en la promoción, el brasileño decide bajar a las 145 libras creyendo que su contextura se adaptaría mejor a esta división. Sin embargo, tenía un peso fuera de competencia de 180 libras y los problemas para cortar esas 35 libras de más se volvían cada vez más frecuentes, haciendo que más de un combate sea declarado como catchweight. Como peso pluma, acumuló un récord de 7 victorias y 5 derrotas, una de las cuales lo dejó paralizado. And Max Holloway, as classy as they come, went over to check on his fallen opponent. Antes de la pelea con Max Holloway, Oliveira se había lastimado el cuello en un entrenamiento, pero hizo fisioterapia para recuperarse y pensó que ya estaba bien. Sin embargo, dentro de la jaula, sintió que su cuerpo se entumeció y ya no podía mover el brazo izquierdo. Pasó 3 días en el hospital, llegando a pensar que podría quedar parapléjico. Muita gente fala que eu tinha regado pro Max Holloway, muita gente falando que eu tinha corrido da luta, fugido da luta, sendo que tipo, foi uma coisa muito séria, sabe? Primeira vez que eu saí de maca, mano, de un lugar. No obstante, solo meses después de esta lesión, Oliveira volvió a levantarse e hizo su regreso al octágono con victoria sobre Myles Jury. Pero lastimosamente volvería a caer 2 veces más ante Anthony Pettis y Ricardo Lamas, y lo más triste de estas derrotas fue que ambas fueron en el área en donde el brasileño supuestamente era mejor. Perdió ambas peleas por la vía de la sumisión. La mala racha y los drásticos cortes de peso lo obligaron a tomar la decisión de regresar nuevamente al peso ligero, y su primer rival en esta división sería el ex campeón de Bellator Will Brooks, a quien vencería por sumisión en el primer round. Pero en el combate siguiente experimentaría una de sus peores derrotas, siendo finalizado por Paul Felder vía Ground and Pound. Boom, and he's just covering up. But he had tapped after the first elbow. Sin embargo, tras esta derrota, algo cambió en Charles Oliveira. And I think they say that it's the birth of his daughter. Really? And that when his kid was born, he just changed everything, and he became like just this ferocious savage fucking assassin in there, man. Venció a sus siguientes 8 rivales, finalizando a 7 de estos, ya sea por la vía del knockout o sumisión, siendo Tony Ferguson el único en resistirse a ser finalizado. Charles Oliveira! Charles Oliveira does it again! Wow! Charles Oliveira, another submission! Tras 10 años en la UFC, Oliveira estaba en su mejor momento y el destino le daría su primera gran oportunidad. En octubre de 2020, Khabib Nurmagomedov unifica el cinturón de peso ligero tras vencer a Justin Gaethje, pero inmediatamente después anuncia su retiro de las MMA. Dana White intenta convencerlo de pelear una vez más, pero finalmente acepta la decisión del peleador ruso, haciendo que el cinturón de peso ligero sea oficialmente vacado en marzo de 2021. Los elegidos para disputar este título fueron Charles Oliveira y el ex campeón de Bellator Michael Chandler. Durante la pelea, Oliveira pudo sobrevivir un difícil primer asalto y, como si se tratase de un resumen de su propia vida, se levantó y se llevó no solo el cinturón de peso ligero, sino también la actuación de la noche. Charles Dubois Oliveira! I've been doubting Charles Oliveira because I remember I was fighting at the same time when he was known as the Quitter, so I knew him before that, so I always picked against him. Now it's like, what the You can't pick against him. It's amazing how he's transformed himself. Unreal. Charles Oliveira es una de las mejores figuras de la UFC y uno de los peleadores más queridos en todo Brasil, pero antes de alcanzar esta fama, muchos dudaron de su capacidad para ser campeón, calificándolo como alguien que se rendía fácil, pero lo cierto es que ha demostrado tener un corazón enorme a lo largo de prácticamente toda su vida, venciendo los pronósticos una y otra vez y dedicándose completamente a sus entrenamientos. Quando você quer algo a mais, você se dedica mais por isso. Você trabalha todos os dias, você acorda cedo, você sai na chuva, você sai no frio, você sai no sol. Você não deixa de ir pra festa, você deixa de comer uma coisa ali, você deixa de sair com uma pessoa pra você focar no que você quer mais importante pra você.
E se você se foca nisso, isso te deixa feliz. O cara que tá lá de fora, que tá bebendo, que tá na festa, fala, pô, mano, o carinha não faz nada, pô, não sai, que deve estar a vida mó triste. Da hora. Você vai, pô, legal. Tras convertirse en campeón, regresó a las favelas para brindar ayuda a las familias que más lo necesitan y ahora cada vez que pasea por Brasil es una celebridad que siempre se detiene para tomarse fotos con sus fans. El éxito conseguido en los últimos años es solo la cosecha de un largo camino que tuvo que recorrer. Vendrán rivales cada vez más difíciles, ya que la división de peso ligero es una de las más competitivas en la UFC. Seguramente tendrá que atravesar más obstáculos, las derrotas estarán a la vuelta de la esquina y también llegará el día en que tenga que retirarse. Pero su historia seguirá sirviendo como fuente de inspiración para las generaciones futuras. Vocês sabem da minha história. Os médicos falaram que eu não podia jogar uma bola. Eu já sou campeão mundial de pesos leves.